Hola amigos, bienvenidos. Vamos a hacer el solucionario de la cuarta práctica calificada del CEPRE-UNI para todos aquellos que se están preparando para postular a la UNI y utilizan este material como un material de reforzamiento. Esta práctica en particular, y creo desde mi opinión las anteriores, tienen un perfil más que práctica calificada muy parecido, muy cercano a lo que viene en los exámenes de admisión, así que los considero un buen material para poder practicar y poner a prueba tu conocimiento. La primera pregunta nos habla de la presión, o nos pide calcular la presión atmosférica sobre un líquido que está en un recipiente. Nos dan como dato la gráfica de la presión total o presión absoluta que tiene el líquido. Me dan esta gráfica, esta profundidad, este valor, no me dan este punto de corte y me dan como dato también la densidad del líquido. En esta gráfica hay que recordar que esta gráfica pertenece a esta ecuación. La presión absoluta, la presión total para un punto sumergido, es igual a la presión atmosférica que hay en la superficie más la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. Este valor siempre representa este intercepto. Recuerda que esto tiene la forma de una ecuación y es igual a b más pendiente x. En este caso x viene a ser la profundidad, y viene a ser la presión. Entonces el intercepto sería este punto de corte, la presión atmosférica. Y la pendiente, ojo, la pendiente, que no es otra cosa que el producto de ellos dos, viene a ser la densidad de líquido, que es 800, dato del problema, por la aceleración de la gravedad. Si nosotros utilizamos esta ecuación, creo que podemos calcular el valor de P sub 0 de esta manera. Vamos a trabajar en este puntito, vamos a trabajar en ese puntito, mira. La presión, no hay que olvidarse que está en kilopascales, sería así, 132 kilopascales sería 10 al cubo. La presión atmosférica no la conozco. La pendiente sería el producto de Rg, que es esta pendiente 8000, y la profundidad sería 4. De esa expresión podemos nosotros calcular la presión atmosférica. Acá sería 4 por 8, 32.000, pasa a restar con 132.000 y me quedaría entonces 100 kilopascales. 100 kilopascales. Esa sería la primera respuesta. También me piden calcular la presión cuando estás a una altura de 3 y podemos aprovechar, ¿no?, la misma ecuación. Vamos a hacerlo aquí. La segunda respuesta sería cuánto es la presión a 3 metros. Entonces ya conozco la presión atmosférica, que sería 100 kilopascales. Lo tengo que poner así, 10 al cubo. La pendiente, que sería 8000, que es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. Y la profundidad, que ahora quiero que sea 3. 3 por 8 sería 24.000, con 100.000 sería 124.000 pascales, que es lo mismo que 124 kilopascales. Esa sería la respuesta al problema. Alternativa E sería 100 y 124. La segunda pregunta nos habla de un cilindro de madera que está flotando en el agua y dice que le hemos aplicado una fuerza muy lentamente con una velocidad constante hasta que quede de esta manera totalmente sumergido. El problema acompaña esta gráfica y esta gráfica se interpreta o se debe interpretar así, ¿no? Esta gráfica nos dice que cuando la profundidad, cuando este Y, que es la profundidad, lo que está sumergido es 0,56, la fuerza vale 0. O sea, quiere decir que si yo tengo una profundidad de 0,56, lo voy a poner en centímetros, 56 centímetros del cuerpo sumergido, aquí no tengo fuerza. La fuerza va a empezar a aumentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, hasta que cuando esa fuerza valga 480, cuando esa fuerza vale 480 newton, entonces ahora lo que está sumergido es 80. Quiere decir que toda esta profundidad debe ser 80 centímetros, y eso significa obviamente que si todo es 80, acá sería 56 y acá tendría que ser entonces 24. Ahí están los 80 centímetros. Quiere decir que el bloque estaba primero flotando así, con acción de la fuerza se ha ido, ¿no?, hundiendo lentamente hasta que todo el cuerpo está hundido. Y lo que me piden calcular es la densidad del... Me piden la densidad del cilindro, o sea, la densidad del material.
Este problema es un tipo de problema muy conocido. La densidad de este cuerpo tiene una relación con el volumen sumergido. Acá hay una ecuación que es la siguiente. La densidad del cuerpo es a la densidad del líquido como la parte sumergida o el volumen sumergido es al volumen total. Voy a aprovechar de demostrarte esa relación porque es una relación que ha venido muchas veces en examen. Cuando el cuerpo está flotando, acá no lo trabajes, acá cuando está flotando, se cumple que el peso que tiene el cuerpo, la fuerza de gravedad, tiene que equilibrarse con el empuje. Entonces los igualas así. La masa del cuerpo la puedes reemplazar por densidad del cuerpo por el volumen total del cuerpo. Y el empuje sería la densidad de líquido por el volumen desalojado, por la aceleración de la gravedad. Sería densidad de líquido por aceleración de gravedad por el volumen desalojado. Como puedes darte cuenta, la aceleración de la gravedad se cancela y entonces me va a quedar esta relación, mira. El volumen desalojado yo lo voy a reemplazar por el volumen sumergido. Cuando tengo un cuerpo sólido, todo el volumen que todo el volumen que ha desalojado de líquido va a ser igual al volumen sumergido del cuerpo. Ese volumen sumergido entre el volumen total sería igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad de líquido. Esto se conoce como la fracción sumergida y esto nos permite comprobar que la fracción sumergida por un cuerpo depende solo de la relación de densidades, no interesa que el cuerpo sea grande o pequeño. Siempre la parte sumergida va a estar en proporción de las densidades. Entonces de aquí se puede despejar, mira, la densidad del cuerpo es lo que queremos, la densidad del líquido es el agua que vale 1000. El volumen sumergido lo puedo hacer así. Voy a suponer que aquí hay un área transversal. Y entonces el volumen sumergido sería el área de la base por la altura 56 centímetros. Y el volumen total vendría a ser esa misma área de la base por toda la altura del cilindro, que sería 80. De aquí podemos despejar entonces la densidad del cuerpo. Mira, las A se van a cancelar. Los centímetros también se cancelan, así que no necesitas así hacer ningún cambio de unidad. Aquí podemos simplificar 0 con 0. Acá me quedaría 7 por 100. Esto sería 700. La única unidad que está quedando es la unidad de la densidad del agua. Así que la densidad es 700. En la pregunta número 3, dice que la figura muestra dos cuerdas tensas. Cuando tú tienes así dos cables, se considera que es siempre una misma tensión. Los cuerpos sólidos transmiten fuerzas y entonces en equilibrio tienen la misma tensión. Y acá hay una onda, un pulso, que pasa de un medio 1 a un medio 2. Aquí nos especifican que esto es más denso, o que esto tiene mayor densidad lineal. Eso se puede sobreentender o se puede directamente percibir por el grosor de los cables. Cuando ustedes un cable más grueso, entonces esto se asume que tiene mayor densidad lineal. Mayor densidad lineal quiere decir que si tú agarras 1 metro de cada uno de los cables, aquí vas a tener más masa que en el otro. Entonces esto tiene mayor densidad lineal. Basta que lo veas más grueso, eso siempre va a indicar que tiene mayor densidad lineal. Si supuestamente en un ejercicio, a veces en los seminarios de la pre, a veces en algunos materiales se olvidan de poner esta relación, pero el dibujo también nos da esa información. Bueno, la primera pregunta nos dice que la onda refractada es la onda que ha logrado pasar hacia el otro medio. Lo que pasa es refractado, lo que se queda en el mismo medio se llama reflejado. Entonces la onda refractada me dicen si se mueve con mayor rapidez. Entonces cuando esta onda pasa para el otro lado, aquí va a tener otra rapidez que le voy a llamar V2. ¿Cómo se hace para determinar si tiene mayor o menor rapidez? Pues se usa esta ecuación. La rapidez es igual a la raíz cuadrada de tensión sobre la densidad lineal. Vamos a ver si la densidad lineal 2, vamos a calcular de la rapidez 2. De aquí lo voy a despejar. Mira, si la tensión es constante y veo que la densidad lineal es mayor, entonces al tener el denominador más grande, lo que va a pasar es que toda la expresión reduce su valor. Entonces yo puedo decir que la rapidez 2 va a ser menor que la rapidez 1. Por lo tanto, la primera respuesta es falsa. En la segunda proposición me dicen la onda reflejada y la onda incidente. Reflejada es la que rebota y se queda en el mismo lugar. Cuando esto rebota y se queda en el mismo medio, la onda reflejada tiene la misma rapidez. Hay que recordar que
cuando una onda llega y se refleja, la parte que se refleja siempre tiene en primer lugar la misma frecuencia, como está en el mismo medio tiene la misma velocidad y al ser los dos primeros iguales obviamente la longitud de onda es la misma, así que siempre cuando una onda se refleja su frecuencia, su velocidad, su rapidez o su velocidad y su longitud de onda siempre son las mismas. El cambio solamente se da cuando se refracta, ahí cambia la rapidez. Así que la segunda me dice que tienen igual longitud de onda, esto es verdadero. Y en la última me dice la onda refractada oscila con menor frecuencia. Resulta que la frecuencia es como la huella digital de la onda. Cuando la onda se refracta, cuando la onda se refleja y cualquier otra cosa que le pase a la onda, su frecuencia siempre es una sola, es constante y es determinada por la fuente. Así que esta frecuencia no la puedes cambiar en el camino. Ahí cuando te preguntan qué es menor, eso definitivamente es falso. Todo esto también está en el canal, está en el vídeo de ondas mecánicas. La teoría de fluidos también está en el canal y esta formulita no la habíamos deducido, así que la agregamos, que es un caso muy común. Esto se llama la fracción sumergida. Vamos ahora con la pregunta número 4 y la pregunta número 4 la vamos a poner por aquí. La pregunta número 4 es una onda que se está propagando, me dan dos instantáneas, aquí mi pulso falló, esta es la onda que ha avanzado después de 0.1 segundo y me dice el problema que ha recorrido una distancia mínima. Eso de la distancia mínima es importante porque imagínate que tú no estás viendo esto, la onda va a avanzar, este pulso una vez que empezó a vibrar puede ser después que esté aquí, este pulso puede ser él y obviamente hay varias distancias recorridas o puede haber recorrido varias distancias en ese tiempo. Pero cuando me dicen que es la mínima, se supone que este pulsito, si yo después de un 0,1 segundo le tomo una foto, debe estar pues lo más cerca posible. El próximo tiene que ser este. Si lo veo aquí, este se supone que es del pulso, la onda debe haber avanzado solamente ese pedacito de 1 metro. Me dan la amplitud, me dan también algunos datos como esto, 1, 2, 3, 4, esto está en metros y esto está en centímetros y me piden hallar la ecuación de la onda. Este es un problema muy típico en exámenes de la uni, esto es lo que está viniendo mucho en los exámenes de admisión, que te piden hallar la onda. Un esquema clásico, si tú revisas varias preguntas anteriores, es que te dan la ecuación de onda para que tú saques la información, pero ahora te lo dan al revés, te dan los datos así dispersos para que como en un rompecabezas formes tú la ecuación. Aquí hay que saber, obviamente los que están postulando ya deben haber practicado, saben la forma de la ecuación, y es igual a amplitud, seno de kx menos omega t, y esa ecuación es la que tengo que formar. Pero para eso necesito los datos, así que voy a empezar con los datos que puedo sacar del problema. Lo primero que puedo sacar del problema es la amplitud. La amplitud en centímetros sería 3 centímetros. Lo segundo que puedo sacar de esta gráfica es la longitud de onda. Acuérdate que una longitud de onda es el recorrido, ¿no? Hasta que se vuelva a encontrar, o sea, la distancia mínima entre un punto y otro que son semejantes. Entonces podría ser, mira, este primer punto con este punto vendrían a ser semejantes. No puede ser el de acá, también es semejante, pero siempre se toma la distancia mínima, por eso es que ese dato de distancia mínima también es importante al momento de definir longitud de onda. Y entonces de aquí puedo deducir que la longitud de onda de esta onda sería 2 metros, con esos datos puedo también calcular lo siguiente. Tercer punto que puedo despejar es si en 0,1 la onda avanzó y me doy cuenta que ha recorrido, según también dato del problema dice otra vez esa palabra, la distancia mínima, quiere decir que este pulso debe haberse movido lo menos posible, pues no, lo mínimo, y lo mínimo es que ese pulso esté por acá. Así que ese pulso debe estar aquí. No vayas a pensar que es cualquiera de ellos dos, o de repente tú te estás preguntando, pues hoy, ¿por qué no es este o por qué no es el de acá? Porque el problema dice ahí que es la distancia mínima. Entonces lo más cerquita que puede estar sería es que esté en ese lugar. Bueno, si la onda entonces de esta posición avanzó y ahora está acá, yo puedo decir que lo que ha recorrido sería pues una distancia de 1 metro. Hay que acordarse que las ondas siempre propagan la energía con velocidad constante y entonces como es velocidad constante puedes usar esta ecuación. La rapidez es distancia entre intervalo de tiempo. Puedes usar así, la distancia entonces será 1 metro
el tiempo es 0,1 segundo, ese es el dato del problema, y entonces esto te sale 10 metros por segundo de rapidez. Con ese dato de rapidez también puedes calcular la frecuencia. Bueno, aquí voy a poner número 4, puedo aplicar esto, la rapidez es longitud de onda por frecuencia. La rapidez ya sabemos que vale 10, la longitud de onda sabemos que vale 2, entonces de aquí puedo despejar que la frecuencia sería 5 Hz. Con esos elementos, entonces voy a formar mi ecuación de onda. Mi ecuación de onda debe quedar así, mira, esta es la ecuación A seno de kx, si se mueve hacia la derecha en la dirección positiva del eje x, debe ser menos omega t. Ahí está. Vamos a reemplazar ahí. ¿Cuánto? Según dato del problema, y quiere que esté en centímetros. Recuerda que el seno no tiene unidades, así que el A va en centímetros. Aquí, así que lo ponemos de esta manera. A sería 3 centímetros. Acá quedaría el seno de. Este K es 2pi entre lambda. 2pi entre lambda que vale 2. Entonces 2pi entre 2 sería simplemente pi x quedaría así. Pi x. Y acá sería omega 2pi por f. Acuérdate que omega es 2pi por f. Como la frecuencia es 5, sería 5 por 2, sería 10pi t. 2pi por f sería el omega, se le pone el t. Y entonces lo que han hecho en las alternativas es factorizar el x. Y por lo tanto te queda 3 multiplicado por el seno de pi x menos 10t. Y la alternativa sería la alternativa e. La última pregunta es la número 5, que es un problema de sonido, que también está ya presente en los exámenes ordinarios de la UNI. En la pregunta 5 dice que un observador lanza un cohete. Siempre ponen eso de que se lanza un cohete y explota. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siempre viene explota arriba? ¿Por qué? No sé si algunos se preguntan ¿por qué no explota en el piso? Las fórmulas que se estudian siempre se plantean cuando un cuerpo explota o una onda se propaga en un medio homogéneo. Cuando se propaga en un medio homogéneo, o sea, todo aire, todo agua, entonces se empieza a propagar la energía y se distribuye en una esfera. Si tú lo pusieras entre el aire y la tierra, entonces se propaga de una manera en el aire y de otra con otra velocidad o sea, una en el piso y una en el aire con diferente velocidad, y obviamente ya no se formaría una esfera, no sé, se formaría otra figura. Y entonces, obviamente, las fórmulas que tú estudias en los libros no van a ser válidas. Por eso, lo que plantean siempre te van a plantear de esa forma. Entonces, me piden calcular a qué distancia explotó, me dan la potencia y me dan el beta. Aquí el primer paso es trabajar con beta. Hay que recordar que beta se obtiene a partir de esta relación. Beta es un cambio en el valor de la intensidad. La intensidad sonora se pasa a beta a través de este algoritmo. Beta es 10 veces el logaritmo de la intensidad sonora entre 10 a la menos 12, que es el valor mínimo de intensidad que el oído humano puede percibir. Bueno, aquí beta me dan como dato, me dicen que vale 100, esto sería 10 logaritmo de la intensidad entre 10 a la menos 12. Lo que hacemos aquí es cancelar 10 y 10 y hay que desarrollar este logaritmo. Cuando es logaritmo y aparentemente no hay base, aquí la base se supone que vale 10. El logaritmo no es otra cosa que el exponente de la base, o sea, sería la base del logaritmo que se sobreentiende es 10, elevada al exponente que es el logaritmo. Esto debe ser la intensidad, o sea, debe ser el resultado de este número, debe ser 10 a la menos 12. De aquí yo puedo despejar la intensidad que me debe estar quedando entonces 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado. Una vez que tengo eso, voy a relacionar con la potencia. Me acuerdo que la potencia es, perdón, la intensidad, aquí es la intensidad, es la potencia dividido entre 4pi r cuadrado. ¿Por qué se plantea una esfera? Cuando una fuente irradia en todas las direcciones, la energía se propaga con rapidez constante en todas las direcciones, entonces debe tardar el mismo tiempo en llegar a un punto que esté a la misma distancia y se va distribuyendo siempre en forma de una esfera. Y esa es la razón por la que se lanza y se explota en la parte de arriba, para que pues todo el medio sea homogéneo y se forme esa esfera alrededor. Bueno, esta intensidad es el dato del problema, sería 10 a la menos 2.
Esta potencia, pues este 10 a la menos es lo que he obtenido. La potencia es dato del problema. Me dicen que es 10 a la 6 pi. Y abajo me quedaría 4 pi por el radio elevado al cuadrado. Bueno, el pi se cancela. El r cuadrado, pues en todo caso pasaría a multiplicar. Aquí te quedaría 10 a la menos 2 que pasa al otro lado con exponente de cambio de signo, sería 100, o bueno, sería 10 al cuadrado por 10 a la 6 entre 4. Ese 10 al cuadrado sería 100, así que entre 4 lo puedo poner así, 25 por 10 elevado a la 6. Le sacamos la raíz cuadrada y te quedaría 5 por 10 al cubo, que quiere decir que tengo 5.000 metros. La clave en kilómetros sería 5 kilómetros. Esa sería la solución. Siempre los problemas se deben intentar antes de ver la solución. Otra recomendación para aquellos que están practicando a veces solos, una vez que has visto la solución o ya quieres haberlo entendido, haz la solución en un hoja en blanco para ver si tienes la idea. Tú solo trata de llegar a la idea. Si algo no te sale en el camino, vuelves a ver el vídeo. Es una forma también de ir aprendiendo y después practicar en problemas semejantes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!